¿Se puede ver mi pantalla? Sí, se ve. Ya, gracias. Entonces comenzamos. Hoy nos toca nuestra tercera clase de instrumentación y control automático. Este tema es para el primer parcial, la clase 3. ¿Ya? Igual vamos a hacer directamente ejercicios y vamos a remarcar las fórmulas que se utilizan a medida que avancemos. Vamos a hacer puro ejercicios hoy. Ya. Problema número 1. Nos dice se tiene una termocupla tipo K, donde la junta fría JC, junta caliente significa JC, ¿ya? Junta caliente es 214 grados centígrados y JF, junta fría, es 0 grados centígrados. Donde nos dan la resistencia de la termocupla de 3.5 ohmios y la resistencia de los hilos de 1.234 ohmios. Se tiene dos medidores con una resistencia del medidor 1 de 320 ohmios y otra resistencia de medidor 2 de 25 ohmios. Calcular la temperatura en cada caso. Tenemos que calcular para cada caso la temperatura. Aquí nos están dando dos resistencias. Los demás datos van a ser los mismos. Solo cambian los valores de la resistencia de los medidores. Ya tenemos que calcular la temperatura y cuál resistencia del medidor va a tener menor error. ¿Con cuál? ¿Con cuál de estos dos vamos a tener menor error? Ya, vamos a proceder. Esto es una termocupla, ¿ya? Básicamente, esta es la simbolización de una termocupla. Esta es la vaina. Aquí este circulito representa al medidor. Ahí va a estar el medidor. Acá va a estar nuestra resistencia del medidor acá adentro. La resistencia del termocupla va a estar en algún lugar de esta parte de la vaina, podemos decir. La resistencia del hilo va a estar igual dentro de esta parte de la vaina. La junta caliente es donde está marcando el proceso, la temperatura. Por eso estaría marcándose más o menos acá en la punta de la termocupla, en la punta de la vaina. La junta fría básicamente va a ser la temperatura más fría donde está marcándose al otro lado. En este caso nos dice que es 0 grados centígrados. ¿Ya? Procedemos a la solución. Nos dice que es un termómetro, una termocupla tipo K. Entonces vamos a buscar de tablas. A 214 grados centígrados. ¿Ya? A 214 grados centígrados. Ya sabemos esto. Estas tablitas ya tienen, en este tipo de problemas ya nos dicen qué tipo de termocupla se está usando. Como nos está usando tipo K, nos está indicando que es tipo K, usamos esta tabla. Les repito, esto está en estas tablas está en el libro de Antonio Creus, si es que lo tienen o lo pueden descargar. Y si es que no tienen, me avisan para que les pueda pasar un PDF al grupo. Pero está con marcas de agua, si es que véanlo ustedes. Y eso es lo que damos después. Buscamos el valor de 214 grados antes. Acá está 210. 210. Este es 210, 211, 212, 213 y 214. Este valorcito de acá que estoy marcando deberíamos anotar. Y ese es el que hemos anotado, 8.697, ¿ya? Milivoltios. Todos estos valores de aquí son milivoltios. Entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula. La fórmula de la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Pero este caso vamos a utilizar para el medidor. Como está marcando una temperatura de 214 grados, esta cantidad la termocupla va a tener esta fórmula. Esta fórmula es para hallar la intensidad. Entonces tenemos que hallar la intensidad para poder reemplazar aquí. Porque aquí ya tenemos este valor. Ya tenemos este valor.
Ya, entonces vemos. Vamos a reemplazar los valores. Para el primer medidor va a ser, ¿ya? El primer medidor es con 320 ohmios. Reemplazamos ese valor aquí. Entonces, esto de aquí es para la termocupla. ¿Ya? Es para la termocupla. Y esto de aquí no tenemos, lo estoy diciendo mal. Esto es lo que tenemos que hallar. Esto es la resistencia del medidor. Con esta resistencia vamos a hallar lo que se nos está pidiendo. ¿Está claro esa parte? ¿Está claro? Esta partecita. Ya, entonces continuaremos. Vamos a reemplazar los datos ya. Aquí está el E de la termocupla, que es el valor que hemos sacado de tablas. El valor de la resistencia del medidor 1 es 320 ohmios. El valor de la resistencia del hilo es 1.234 ohmios. Y el valor de la resistencia de la termocupla es 3.5 ohmios. Vamos a obtener un valor de 0.02678 milivoltios sobre ohmio. Ya, voy a volver atrás. Esta partecita me ayudan a calcular para verificar cuánto le sale. Esto de aquí, por favor. Me sale 0.0268. Ya. Este valor, ¿no? Redondeado ya. Sí. Ya, muchas gracias. Entonces continuamos. Para nuestro medidor, ahora sí vamos a poder calcular el E del medidor, porque ya tenemos la intensidad. Entonces va a ser la intensidad por la resistencia del medidor. Y ya hemos calculado el, el voltaje o el FEM del medidor. ¿Ya? ¿Esto me corroborarán si sale esta respuesta? Por favor. ¿Sale lo mismo? Casi similar, sale 8.5696. 56. A mí me sale 8.57. Con tres decimales trabajaremos, porque esto vamos a utilizar para tablas. 570, ¿sí? 570. Ya. Así redondo, 70. Sí. Ya. Entonces ese valor vamos a modificar. Entonces nuevamente nos vamos a nuestra tabla y tenemos que buscar un valor aproximado de este. ¿Dónde se encuentra? ¿Ya? 8.570 va a estar entre estos dos valores. Y por aquí estaría nuestra temperatura que estamos buscando. ¿Están de acuerdo, no? Entre estos dos va a estar 8.570. Aquí estaría 8.570. Va a variar. Ya. Entonces los valores próximos a esto van a ser el inferior 8.570
697. Este de aquí hay que corregir ya. 697. Y el superior va a ser 8.737. 737. Y las temperaturas van a estar entre 214 y 215. 214 y 215. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a realizar nuestra interpolación. Entonces aquí va a ser 8.570 aquí va a ser la temperatura temperatura menos la temperatura inicial va a ser 214. Esto modificamos 214. 8.570 menos 8.697. ¿Ya? Igual a la temperatura final menos la temperatura inicial va a ser 215 menos 214 sobre 8.637 menos 8.737. ¿Ya? 37. ¿Me ayudan a sacar ese valor de la temperatura? De aquí a esta te tenemos que hallar. Una pregunta, ¿no sería como está en las tablas? O sea, como está o sea, entre 210 y 211. O sea, 8,537 y 8,577. O sea, como estaba siempre. ¿Cómo estaba Y no inicialmente? corregirlo entre 200. Sí, porque si sería 8,570, estaría entre esos datos. 570. Porque entre 14 y 15 sería mayor. Ya. Este valor de aquí hemos hallado, ¿no ve? 570. Sí, Entonces, ese valor, ¿dónde estaría ubicado? Ay, ¿verdad? entre 210 y 211. Aquí, ¿no ve? Sí, Entonces nuestra temperatura estaría aquí. Yo me he equivocado, entonces, ¿por qué? Ah, sí, estás en lo correcto. está bien. Ahora, en este valor de acá estaría. Entonces está bien. Entonces sí estaría 537. Entonces los datos que tenía estaba bien. Este valor de acá nomás. Sí. Este valor de acá es lo importante con saber. Este valor que yo he hallado no está correcto. Tendría que estar. Han corroborado, ¿no ve? Que le sale 570. Sí, eso sale. Ya. Entonces tienes mucha razón. Muchas gracias. Estábamos bloqueando sin motivo. Sí va a estar entre este valor. Entre 210 y 211 estaría. ¿Ya? Y entre 210 sería 8.537, que está acá, y 8.578. 77. 8.577. Hay que tener harto cuidado. Bien. Yo me he confundido al realizar la lectura. Muchas gracias. Ya. Entonces, con estos datos, tendríamos que sacar el valor aproximado de este valor, 211.47. Ya saben, ¿no ve la fórmula de la iteración? Lo hemos hecho ya en las dos anteriores clases. Sí, una duda, debería de estar entre 210 y 211. Sí. Aquí ya se pasa, ¿no?
Entonces, ¿a cuánto le sale? A mí me sale 210,82 la alteración, interpolación. Ya, Sí, eso sale. ¿cuánto sale? 210. 210,82. Tiene que estar entre 210 y 211. Este valor de aquí sí se ha disparado. Ya, 210,82. 82. Ya, muchas gracias. Entonces ese valor lo vamos a guardar. Se tiene que acordar ya 210,82, por favor. Porque igual este valor necesitamos hallar para el inciso B. Pero se ha entendido, ¿no? El método. Con los datos que se nos da, estamos calculando el FEM del medidor. Con ese dato del medidor, estamos yéndonos a tablas, a buscar. ¿Para qué? Para poder interpolar nuestra temperatura que se nos pide. Esta es la temperatura de lectura que va a haber, la temperatura que va a lanzar el medidor. Ese es el método. Bueno, al typear tal vez me equivoqué o al hacer la calculadora, pero este es el método por si acaso. Eso es lo que tiene que estar bien en claro. ¿Ya? ¿Podemos pasar la siguiente parte? Sí, por favor. Ya, gracias. Entonces, para el segundo medidor vamos a reemplazar los valores. ¿Ya? Este valor de aquí hemos hallado de tales al principio se va a seguir manteniendo, porque los valores de la resistencia del hilo y la resistencia de la... ¿cómo se llama? De la termocupla son constantes para ambos medidores. Entonces, esto por favor, les ruego que me ayuden a corroborar. A mí me sale la intensidad 0.2891. ¿El 8,596 se mantiene o lo vamos a cambiar a 8,570 que hemos sacado en lo anterior? No, ese 8570 es de lo que hemos hallado nosotros para este medidor específico. O sea, del medidor 1, donde nos lanza, a ver, vamos a ir atrás. Donde nos lanza para acá. Para el primer medidor nos dice, ¿no ves esta parte? Estamos hallando para 320 ohmios. Y este es el valor que nosotros estamos manteniendo. Este es el valor de tablas que hemos sacado. El que vamos a repetir. ¿Ya? No se tienen que confundir. Estamos usando el E de la termocupla. ¿Por qué estamos usando ese E? Porque nos está diciendo el problema que se está midiendo en 214 grados centígrados. Y eso hemos hallado primerito. 210, 211, 212, 213, 214. Este es el que va a ser constante. Sin embargo, el otro E, este de 8.570, es exclusivo para la termocupla 1. ¿Ya? ¿Se entiende esa partecita? Sí, gracias. Perfecto. Ahora, como les dije, esto se va a mantener constante. Vamos a volver a hallar la intensidad. Acá estoy cambiando. Ya en el anterior caso era 320. Aquí es 25 ohmios. Entonces vamos a tener... A mí me sale esto. ¿Esto mismo le sale? Sí. Ya. Gracias. Entonces, para nuestro medidor nuevo, para nuestro nuevo medidor, en este caso es el medidor 2, volvemos a utilizar esto. Tenemos que hallar el FEM o el voltaje mediante la fórmula de ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Ya tenemos la intensidad, tenemos la resistencia del medidor, podemos hallar este valor de E. ¿Sale ese valor? Sí. Ya, gracias. Ahora nuevamente con este valor de aquí, este es el procedimiento. Nos habíamos calculado ya la FEM del medidor, la E del medidor.
Con esta E vamos a irnos a tablas. En nuestras tablas tipo K vamos a buscar dónde está más o menos este valor. Acá es 3 decimales, ¿no? Entonces vamos a buscar dónde puede estar 7.227. Vamos a hacer 7.2275. 7.2275. Más o menos, ¿están de acuerdo que está por aquí? Sí. Ya. Entonces nuestra temperatura deseada o buscada o medida en este caso del medidor debería estar en este rango. Entonces ya nosotros nos vamos aquí. Va a ser 170. Ya no sabemos cuánto es la temperatura a este voltaje. Entonces va a estar entre 219, ¿no ve? Este de acá. Y eso está a 177 grados centígrados. Y el que le sigue sería 178 y sería 7.259. Entonces realizamos su interpolación. A mí me sale 177.028. 177. ¿Eso lo verifican, por favor? ¿Puedes ir al anterior a la tablita, por favor? Ya. Para poder hacerlo. Aquí. ¿Ahí está bien? Sí, gracias. Ya. A ver. Una duda, para hallar la intensidad, Ujú. el valor de arriba, 8.596, ¿de dónde sale? ¿Lo puedes repetir, por favor? Ya. Esto hemos sacado al principio. Vamos a retroceder entonces. Ese punto 800, 500. El valor de ET, dices, ¿no ve? Sí. Vendría de aquí. Pero creo que lo he cambiado. Está bien. Eso me hace dudar. ¿Y aquí cuánto está, pues? 500 algo. 596. Ah, ya. Es de tablas. Este valor está un poquito... Ya me equivoqué aquí. Este valor es el que hay que repetir. 8.697, el que hemos calculado al principio de tablas. Porque para las dos termocuplas se nos está pidiendo que calculemos a 814. 214, perdón, 214. Eso nos dice en el problema, en el enunciado. Ok, está bien, gracias. Entonces, Aisitos va a cambiar algo de nuestros datos porque este tenemos que repetir ya. Nuestro resultado final va a variar. Este es el que tenemos que repetir, el ET. Sería 8.697. 8.697. Esto está bien. Aquí está, Isonia. 697. Ya esto lo van a corregir. Entonces va a variar nuestra intensidad. Sí, va a variar todo. ¿Cuánto le sale con ese valor? $8.697 es aquí. Sí, me sale 0.2925. 29.25. Ya, entonces de aquí va a cambiar nuestros resultados, por favor. Entonces para nuestro medidor va a ser la intensidad que acabamos de hallar por la resistencia del medidor. Aquí es 29.25. Este valor de aquí ya va a cambiar. 8.2925 por 25. ¿Cuánto sería? 7.31. Bueno, 3.125.
7.3125. 3125. Ya. Entonces ahora sí nos vamos a ir a las tablas, pero ya va a cambiar nuestros resultados lo que yo he hallado. Me han hecho. Gracias, esto es lo bueno de las clases, sí, porque sí, siempre más cabezas piensan mejor. Vamos a borrar. Ahora buscamos 7.3125. ¿En dónde puede estar? Más o menos. 7.3125. Estaría entre estos dos, ¿no ve? ¿Están de acuerdo? Entre Sí. 7.29 y 7.338. Aquí estaría nuestra temperatura aproximada. ¿Ya? Aquí es 7.3125. Ya. Aquí ya va a cambiar. Ahí. Ya. Entonces el primer rango, la primera temperatura va a estar entre 7.299. Aquí es un 9 más. Aumentarle. ¿Ya? 299 y el segundo va a estar entre 7.33 8. 33.8. Y las temperaturas van a ser para este de acá es, nos vamos hasta aquí, 179. Y para el otro es 180. Estos datos anótense, por favor, para realizar la interpolación. Ya nos va a salir diferente. Tenemos que realizar la interpolación. La interpolación sale 179,35. Ya. Entonces los datos, esto de aquí está, hay que reemplazar los datos que hemos calculado. Entonces esto estaría tachado. 179,35. 35. Ya. 179. Qué bajita, no se nota sino. Ya hemos hallado las dos temperaturas entonces. Ahí estaría resuelto nuestro inciso A. Ya, 179,35 grados. Y ahora tenemos que calcular los errores. El error va a ser la temperatura verdadera menos la temperatura real sobre la temperatura real. Para este caso, la temperatura real es la temperatura que se nos está dando, de 214. Y esta es la temperatura que hemos hallado en el inciso A, 211.47. Entonces el error 1 para nuestra termocupla 1 va a ser 1.18. ¿Esto sale? ¿Le sale de 1.18? Sí. Ya, gracias. Ahora en aquí va a cambiar. Va a ser 179.35. Reemplácenlo, por favor. 179.35. 179.35. ¿Eso cuánto les va a salir? Les va a salir diferente ya.
7,78. 7,78. Por ciento. Entonces la conclusión sería que con el medidor 1, con la termocupla 1, vamos a tener un error menor. ¿Por qué? Porque su valor es más próximo al que se nos está dando. Nos dicen que tiene que medir 214 y con este mide 211. Y con el termocupla 2 mide 179. ¿Se ha entendido este problemita? ¿Podemos pasar al siguiente? Sí, por favor. Gracias. Problema número 2. El problema 2 nos dice: para medir la temperatura de una tubería en un ambiente a 295 grados centígrados, se usa un termómetro a una temperatura de ambiente de 15 grados centígrados en una tubería. Nos dice que es una termocupla tipo K y nos dan todos esos datos. Nos dan la resistencia del medidor, la resistencia de la termocupla, la longitud del hilo y la constante K. Bueno, básicamente se trata de una tubería. Y bueno, calcular la exactitud si el instrumento tiene una amplitud de 400 grados centígrados y la medición nos dice. Ahora tenemos que la temperatura dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro tubo, está a 295. Aquí sería la temperatura de la junta caliente. La junta fría, en este caso, va a ser la temperatura ambiente, va a ser 15 grados centígrados. Pasamos a la solución. Nuevamente vamos a anotar nuestros datos. Esta es una termocupla sin vaina, nos dice, ¿ya? Entonces, acá está nuestra tubería, acá está la temperatura del proceso, la temperatura de la junta fría, y aquí estaría nuestro medidor. La temperatura de la junta caliente o la del proceso va a ser 295 grados centígrados. De la junta fría va a ser 15 grados centígrados. La ecuación para medir el voltaje o el FEM va a ser esta de acá, que ya sabemos, la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Vamos a calcular nosotros la intensidad relacionada con nuestra termocupla, como hemos hecho en el anterior ejercicio. De aquí estoy despejando esto, pero en este caso ya no es para el medidor simple, lo estoy cambiando para la termocupla. ¿Ya? Ahora, como no tengo el valor de E para termocupla, se hace de esa forma también. El valor de la termocupla, de la FEM de la termocupla, va a ser igual al valor de la FEM de la junta caliente, en este caso aquí este valor, menos el valor de E de la junta fría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se me está dando resistencia, no se me está dando... no me está dando la E, ni la intensidad, ni nada. Puedo calcular mediante esta fórmula. Entonces voy a realizar mi lectura de tablas. Tipo K. Este es mi sistema. Yo siempre pongo la temperatura de referencia para este tipo de problemas 0. Voy a ver, esa va a ser mi temperatura de referencia. Mi temperatura ambiente o temperatura de junta fría va a ser 15 grados para este problema. Y la temperatura de la junta caliente va a ser 295. ¿Ya? Esto estoy copiando. Entonces voy a reemplazar. En vez de poner esta ET, estoy poniendo lo que se puso en la anterior diapositiva. Y aquí, en vez de poner la resistencia de la termocupla, voy a poner la resistencia de toditos, las resistencias que hay, la sumatoria. Esta es fórmula igual. Resistencia del medidor, de la termocupla y del hilo. Tenemos que hallar este potencial o este voltaje a 15 grados centígrados.
para la junta fría. Esto va a ser ya a 15 grados centígrados. Vamos aquí a buscar a 15. Aquí está 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí estaría a 15 grados. 0.597. Y a 295. 290, 91, 92, 95. 12 milivoltios. Estoy sacando estos valores de tablas nomás con los datos que tengo. ¿Ya? Entonces, para la resistencia de los hilos, tengo que usar esta fórmula K por L. Esta es la constante de la conductividad, si no me equivoco, y la longitud del hilo. Me dan. Ambos datos me dan. Entonces, aquí se va a ir metro con metro. 0.3 por 20 me sale 6. Vamos a reemplazar en nuestra ecuación principal, que es esta. Ya tengo todos los datos. Ya, las resistencias, los potenciales o la FEM. Tengo las resistencias de dato. Por lo tanto, me sale este valor a mí, 0.04403. ¿Le sale ese valor? Eso sí, ayúdenme por favor a verificar. ¿Sale ese valor? Hola. Me sale ese valor trabajando con 12. No sé si estoy bien. ¿12? Sí, para el potencial de la junta caliente. Ajá. ¿Es 12.000 o estoy mal tal vez? Es 12. Como está con decimales, lo he puesto 3 así como estaba en la tabla. Es 12, no es 12.000. Es 12. Ok, entonces, sí sale. Perdón. Aquí una comita, dime. Coma. Perdón. Ya. Entonces, sí sale este valor, pero no ve, con 12. Sí. Ya. Entonces, la potencial del medidor va a ser. Y ahora sí vamos a ir al medidor. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Intensidad por la resistencia del medidor. Ya tengo. Sale 11.007. ¿Sí? Entonces con ese valor nosotros, con este de acá, antes sale este valor, que si es que no sale, para no realizar mal la lectura y hay que corregir. Sí sale. Ya, gracias. Entonces para realizar la lectura nuevamente en tablas, tenemos que hacer desde el nivel de referencia. En nuestro caso va a ser desde 0. Este nivel de referencia nosotros nos lo damos. ¿Ya? Y aquí va a ser el E de la lectura. Va a ser igual a E del medidor, el potencial del medidor más el potencial de la junta fría. Nos vamos a hacer a tablas esto. Esto de aquí igual tengo que hallar de tablas. ¿Ya? Entonces, voy a realizar el E de la lectura. En este caso va a ser 11.007 milivoltios más 0.597 milivoltios. Esto es lo que yo he hallado ahorita.
Y esto es lo que he hallado de tablas. Realizando la suma me sale este valor. Ahora me voy a mis tablas. Igual me dicen tipo K. Realizamos la lectura para este valor de aquí de 11.604 milivoltios. Buscamos dónde puede estar. Va a estar entre aquí más o menos, entre este 11.578 y 11.628. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, no ve? ¿Están de acuerdo? Ya. Entonces, lo dicho, va a estar entre 11.587. A esa temperatura va a ser a 285. Ya, 285. Y 11.628 va a ser a 286. Entonces yo voy a realizar mi interpolación. Y con eso voy a poder hallar la temperatura que me están pidiendo. Esta es la fórmula de la interpolación. Reemplazo datos. Y la temperatura hallada es 285. Sí, está bien, porque está entre 285 y 286. 285.41. ¿Ya? ¿Ya sale ese valor? Sí. Hola. Sí, dale. Ya, muchas gracias. Ya. Entonces, con ese dato tenemos que hallar la exactitud, nos pide el problema. Ya sabemos que la fórmula de la exactitud es el error estático sobre la amplitud. ¿Ya? Entonces, el error estático va a ser la temperatura que hemos hallado menos el error, menos la temperatura real. La temperatura real en este caso sería 295. Nos dan el dato 9 de la amplitud en el problema, entonces simplemente es reemplazar y hallar este valor. A mí me sale 2.4, una exactitud de 2.4 va a tener nuestro instrumento. ¿Sale ese valor? Sí, sales. Ya, gracias. Entonces, para la medición va a ser la temperatura real más la exactitud, más el error estático, mejor dicho. ¿Cuánto sale este error estático de aquí arriba? $2.285.41 menos 225. Sale esto 9.5. 9,59. Ya, entonces eso sería nuestra temperatura de medición. Ahí terminaría el problema. ¿Podemos pasar al siguiente?
Una duda sería, en la otra página estamos sumando. En la otra página, Sí, sí, pues, aquí, eso quería aclarar. ya, Y para el voltaje de lectura, para esto, ¿no ve? ¿y por qué estamos sumando? ¿Puede volver a repetir, por favor? Ya. Bueno, se está sumando porque esta es una termocupla sin vaina. Entonces, al no tener vaina, a ver, vamos a ir atrás un poquito para explicar aquí. Para realizar la lectura de tablas, tenemos que realizar nuestra lectura desde el nivel de referencia. Nuestro nivel de referencia nosotros nos damos. Esto de acá, temperatura de referencia. Entonces, este es el E total que se está calculando. Que se nos va desde 15 hasta 295. Ahora hay un E1 que va de 0 a 15 grados. Y este este E2 va a ir desde 0 hasta la temperatura del proceso, de 0 a 295. Pero en tablas nosotros no podemos buscar un E. Hemos hallado un E que va desde 15 hasta 295. Pero en teoría nos dice que siempre tiene que ir de una temperatura de referencia. En otras palabras, estas tablas solo se pueden usar para instrumentos o mediciones, hallar los potenciales que van desde 0 hasta para adelante. Está hecho desde 0. Por eso nosotros hemos hallado de 0 a 15 grados. No sé si me deja de entender. Estaríamos usando esta fórmula, esta E de acá. En todo caso, este sería nuestro E de lectura de 0 a 295. Nosotros el otro que hemos hallado de 11 punto algo era de 15 a 295. Pero todo esto estaría en blanco y ya nos lanzaría un error si usaríamos solo este valor. Un error bien grande. Ya no nos saldría el error pequeño y en sí el problema del ejercicio estaría resuelto mal. Tenemos que usar este E. Y para usar este E tengo que sumar estos dos. Este E lo puedo calcular por los medios que hemos usado. Pero este otro de acá puedo usar mediante tablas. Y por eso lo estoy sumando en más adelante. Aquí se está sumando. Acá. Aquí estamos usando el E de lectura. Este sería el E2. Va a ser igual al E del medidor que va de 15 a 295. Más el E de la junta fría que va de 0 a 15 grados centígrados. Entonces, este E de lectura va a ser la sumatoria del E que yo he hallado más el E de tablas. Y recién voy a buscar en tablas lo que hemos hecho ya. Este valor E y para realizar mi respectiva interpolación. ¿Se ha entendido esa partecita? Sí, sí, gracias. Listo. Entonces, con esto ya habríamos terminado este problema. ¿O alguien tiene alguna otra duda? Antes de pasar. Al siguiente problema. ¿Se ha entendido? Ya no hay dudas, ¿no? Ya, pasaremos entonces al siguiente. ¿Están de acuerdo? Hola. ¿Pasamos al siguiente? Ya, pasamos al siguiente. Problema 3. Este es otro tipo interesante igual, este tipo de ejercicio. Se tiene 3 termocuplas tipo E unidas en paralelo, donde para temperatura 1 tiene, estos son los datos que se nos da, temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3. Nos dan las resistencia de la termocupla, resistencia del hilo y la resistencia del medidor. Nos dice que la junta fría es igual a 30 grados centígrados. Tenemos que calcular el potencial del medidor, la FEM del medidor, y saber cuál es la temperatura leída. ¿Ya? Esto es en paralelo. Igual, vamos a determinar nosotros, siempre mediante esta grafiquita para darnos cuenta.
Entonces, la temperatura de la junta fría es 30 grados centígrados. La temperatura de referencia yo me la doy este valor. Mediante bibliografía está dado que es 0 grados centígrados. ¿Y por qué me doy 0 grados centígrados? Porque va desde 0 para adelante los datos en tablas. Ya sea tipo K, tipo E, tipo R. Nos pide calcular la temperatura del proceso en este caso. Y el E del medidor. Mediante el E nosotros calculamos la temperatura. Esto ya se hace, ya saben, ¿no? Tenemos que hallar este E del medidor. Con este E vamos a ir a buscar en tablas unos datos respectivos. Ubicamos dónde puede estar y entre qué temperaturas. Y ahí va a ser nuestra temperatura leída. ¿Ya? Entonces de junta fría. Esto va a ser la temperatura de la junta caliente. Ya, solución. Para una termocupla en paralelo, esta es la fórmula de una termocupla en paralelo. Tengo que tener los 3 potenciales respectivos. Hago como un promedio de los potenciales. Va a ser multiplicado por la resistencia del medidor sobre la resistencia del medidor más la resistencia del hilo más la resistencia de la termocupla sobre N. ¿Ya? Esto es la fórmula. Fórmula. Cuando usamos en paralelo. ¿Ya? Cuando usamos en paralelo. Se van a acordar. Entonces, nosotros vamos a ir a tablas. Ahora estoy usando tabla tipo E. Las lecturas van a ser. Estos son los datos que tenemos. La temperatura de la junta fría es 30 grados centígrados. Voy a sacar de todas las temperaturas que tengo. Ya junta fría. Temperatura 1, temperatura 2 y temperatura 3. Entonces aquí me voy a 30 grados centígrados. Busco. 30 grados va a ser este de acá. 1.801. A temperatura 1. Que va a ser 377. 370. 71. Y voy en esta. Acá estaría 377. Es 27.106. Temperatura 2 a 392. 390, 91, 92. 28.303 milivoltios. Y el último a 412. 410, 411 y 412. Este sería el otro que busco. ¿Ya? Rojito. Ya. Entonces, esos son los datos obtenidos ya de tablas. Ya tengo las potenciales. Aquí es para la junta fría. Esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Para las 3 temperaturas datos que me han dado. Nuevamente, entonces acá vamos a verificar. Vamos a realizar nuestra grafiquita. No conozco la temperatura del proceso. La temperatura ambiente va a ser igual a la temperatura de junta fría igual a 30 grados centígrados y eso va a ser 0 grados y la temperatura de referencia va a ser 0 grados. Esto de aquí está representando a mi junta fría, va a ir de 0 a 30, ¿ya? Y esto va a ser de mi junta caliente, que va a ir de 0 hasta la temperatura de proceso. Y esto de aquí no lo conozco porque va a ir de temperatura de 30 a la temperatura de proceso. Entonces yo tengo que realizar la sumatoria de estos dos para poder hallar mi temperatura de junta caliente o mi FEM de junta caliente, mi potencial, y hallar el E con eso, mediante esta fórmula. Entonces aquí, si se dan cuenta, ya hemos hallado estos 3 datos de esta fórmula. Y algunos de aquí tenemos. Entonces procedemos a realizar esto. Para usar esta fórmula de aquí, aquí simplemente del gráfico podemos decir, ¿no ve? Que la distancia grande, este E2, va a ser igual a E1 más, E1 más el E total. ¿Ya? En esto lo vamos a llamar EI, porque son tres valores que tengo que hallar. ¿Ya? Y recién voy a usar esta fórmula. EI va a ser igual al E de la junta caliente, el largo, ¿no ve que estaba? Menos el E de la junta fría.
¿Ya? He hallado yo todos estos valores de tablas. Simplemente tengo que hallar el E de la junta, el E cortito, ¿no ve? Que va desde 30 hasta la temperatura que estamos buscando, que tenemos que medir. Va a ser los datos hallados de tablas. Toditos se van a repetir de la junta fría, que están a 30. Y estos son los datos que hemos hallado a las determinadas temperaturas. Entonces vamos a calcular estos valores. E1 va a ser 25. ¿Me van a ayudar ya, por favor, con su calculadora? Esto tiene que estar bien calculadito. A mí me salen estos tres valores. ¿Les sale a ustedes igual? En sí, estos tres no se tienen que confundir. Estos tres valores, ¿no ve? Que hemos hallado nosotros primerito en la anterior diapositiva. No son el E1, E2 y E3. Sí son para esos termocuplas, para esas temperaturas, pero para poder usarlo nosotros tenemos que ir desde 30 hasta la temperatura del proceso, hasta la temperatura de la junta caliente en sí. Por eso estamos realizando la diferencia. ¿Les salen esos valores? ¿Sí sale eso? Gracias. Entonces vamos a reemplazar ahora en nuestra ecuación de nuestras termocuplas en paralelo. Estos valores va a ser 25.305, 26.501 y 28.103 sobre 3. Todo multiplicado por 560. Estos son datos que tenemos ya. Esto es del medidor, del hilo y de la termocupla, ¿no? Todo 3. En este caso son 3 termocuplas que están en paralelo y por eso estamos poniendo 3. ¿Eso cuánto sale? ¿Le sale ese valor? 26.571. Sí sale eso. Entonces, hasta aquí estaría resuelto nuestro inciso A. Con esto nosotros, como hemos hecho en el anterior ejercicio, vamos a poder realizar la lectura ya de las temperaturas. Entonces, para las lecturas del medidor, vamos a volver a usar esto. Nuevamente, esto es lo que he hallado yo ahorita, ¿ya? Pero para mi lectura, tengo que sumarlo con este potencial de la junta fría. Es decir, el grande, ¿no ve que estaba abajo? El E2, el que estaba en la gráfica primerita, va a ser igual a la E del medidor, que va de 30 hasta la temperatura del proceso, más la E de la junta fría. La E de la junta fría va de 0 hasta 30. Entonces yo tengo que hacer que vaya de 0 hasta mi temperatura de medición. ¿Se entiende esa partecita? Ya más o menos es así. Más o menos. Ya la gráfica que estaba al principio, ¿no ve? Ya. Entonces, esta es mi E del proceso. EP voy a llamar yo. EP del proceso. Esto va a ser mi E1. E1. Y esto va a ser mi E de lectura. ¿Ya? Entonces, lo que he hallado yo para asemejar a esto va a ser EM mejor. EM, que está yendo desde 30 hasta la temperatura del medidor. La temperatura de la junta fría, el E de la temperatura de la junta fría va a ser esto de acá, de la junta fría. Entonces yo para hallar este valor de aquí y recién poder hallar en tablas, tengo que sumar estos dos, el E del medidor más el E de la junta fría. Los potenciales del medidor de la junta fría me van a dar recién mi potencial de lectura. Con esto, recién yo tengo que ir a tablas con este valor. ¿Se entiende esa parte? Esto es clave. Porque normalmente o comúnmente siempre usaban este valor de aquí.
y hemos usado, ¿no?, en algún otro ejemplo atrás, pero es cuando no nos daban el tipo del medidor. En la clase de ayer creo que hemos hecho algo así. Y teníamos que usar el R sobre R sub 0, algo así. Pero esto tienen que darse cuenta cuando nos dan las termocuplas en paralelo, ese tipo de problemas que estamos haciendo hoy día. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Para buscar otra forma de explicarles. Hola. Ya. Entonces, bueno, vamos a continuar. El E de la junta caliente, de la junta fría, perdón, es 1.801, eso hemos hallado de tablas. El E del medidor es el que hemos hallado hace un momento. E2, el E del medidor es el que hemos hallado hace un momento. Va a ser, entonces, el E de lectura nos va a salir 28.318. Ya, y con este valor de acá nos vamos a tablas. Ya. Buscamos en dónde más o menos puede estar 28.318. 28 estaría por acá. 28.23. Estaría entre estos dos, ¿no ve? 28.303 y 28.383. Ya, entonces, ya yo digo, para mi temperatura va a estar entre estos valores. 28.318 va a ser 28.303, está bien. Y el otro es 28.833. Y está a una temperatura de 390, 91, 92 y 93 grados centígrados. Realizamos la interpolación. Una vez realizada la interpolación, tenemos el valor de 392.19. ¿Alguien me ayuda a verificar si está bien el resultado? Está bien. Ya, gracias. Entonces, ahí habría terminado ya el problema. ¿Alguien tiene alguna duda de este problema? ¿Ha quedado claro? ¿Hay dudas? ¿En algún punto, digamos, no se ha entendido bien? Ya saben, el examen está cerca. Normalmente siempre pregunta a un tipo así el ingeniero. Una pregunta más o menos de esta índole. No sería bueno, digamos, que haya dudas. Ya, problema número 4. El anterior era en paralelo, ¿no? Ahora es en serie. Se dice, se tiene termocuplas, se tiene 4 termocuplas tipo R unidos en serie. Y señalan estas temperaturas. Temperatura 1, 2, 3 y 4. 250, 300, 400, 350 y 400 grados centígrados. De 50 en 50 va aumentando. ¿Cuál será el potencial o la FEM si la junta fría es 22 grados centígrados? ¿Cuál será la temperatura promedio? ¿Ya? Nuevamente, tenemos que hallar el EM.
E del proceso en sí. Tenemos que hallar este de aquí, que va desde 0 hasta la temperatura del proceso. En este punto, en esa temperatura del proceso es lo que está marcando el instrumento, es lo que estamos buscando nosotros. La temperatura de junta fría tenemos, que es 22, y la temperatura de referencia siempre nos damos 0. Ese E1 podemos hallar de tablas. Este E2 vamos a trabajar con tablas para hallarlo. Y este es el que calculamos. Son los métodos que sean requeridos para hallarlo. Solución. Cuando es en serie usamos esta fórmula. El E total va a ser igual a la sumatoria de los diferentes E's que hay. ¿Ya? Entonces, el E total va a ser igual a la sumatoria de todos nuestros E's. Pero no tenemos. Pero podemos hallar. E1 toditos podemos hallar porque nos están dando temperaturas de referencia. Hallamos los valores de tablas. ¿Ya? Entonces estos son los valores que tenemos. Temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, temperatura 4 y temperatura de junta fría. 250, buscamos 250 va a ser acá. Para ese tipo R. ¿Ya? Es 1.93. 1.923, este de acá. 1.923. Para 300. 300 está acá. 2.400. Para 350 que está acá, 2.896. Para 400 es 3.407. Y para la junta fría va a ser 22, 20, 20, acá está. Aquí es 20, 21, 22. 0.1213, ¿ya? Es 1. Ya tenemos esos valores. Por lo tanto, voy a proceder a realizar nuevamente mi SUV. Esto es el grande, nuevamente en aquí. Ahorita voy a trabajar para hallar esto. Con tablas ya he podido determinar esto. Y con tablas voy a trabajar después posterior a esto. Pero ahorita no puedo. Así es que voy a usar los métodos para trabajar, para hallar eso de acá. Entonces uso esta fórmula. Junta caliente menos junta fría. Para esto los valores ya son los siguientes, ¿no? Son los valores que hemos hallado nosotros, menos el valor de la junta fría, de las temperaturas desde 250 hasta 400, menos la temperatura de la junta fría. El voltaje o el potencial de la temperatura fría. Me salen estos valores. ¿Ya? Vamos a calcular el potencial sin la compensación de la junta fría. Entonces realizo la sumatoria con esos datos. Con estos datos de aquí, con estos que he hallado, voy a reemplazar en esta fórmula y voy a empezar a calcular. Ese es mi potencial total, 10.134. ¿Ya? Entonces la temperatura promedio se va a calcular usando este valor de aquí. Tenemos que volver a hallar el E del medidor. Vamos a hallar y vamos a usar E sobre N. Vamos a usar este valor. Esto es lo que hemos hallado. Son 4 medidas. Me sale ese valor. Entonces con este valor de aquí, este es el E del medidor. Este es el E de la termocupla. Ya es lo que me pedía. Y con esto me voy a tablas. Antes, ¿no? Esto no puedo hallar, digamos, no puedo hacer directamente tablas, ya sabemos por qué. Porque tengo que sumar el E de la junta fría. En este caso va a ser sumar más 0.123. Y me sale 2.657. Ya, ese es el E leído. Con eso voy a hallar mi temperatura leída yo. Uso mis tablas, tipo R. Entonces, para este valor que he calculado, para este voltaje,
voy a decir 2.657, ¿dónde se encuentra 2.657? 2.657 estaría por aquí, ¿no? 2.656 y 2.666. Entonces, aquí entre estas dos temperaturas tendría que estar en mi tabla. ¿Ya? Las temperaturas van a ser 326 y 327. Ya hemos definido que va a ser 2.656 y 2.666. Entonces realizo la interpolación y me sale este valor, 326.1. ¿Lo corroboran, por favor, si sale ese valor? ¿Sale ese valor? Sí, sale. Ya. Gracias. Entonces ahí habría terminado este problema. ¿Alguien, antes de continuar, alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda de ese problema? ¿No? Bueno. Problema número 5. Nuevamente, ¿ya? Se tienen 3 termocuplas tipo S en paralelo. Ahora otra vez en paralelo. Se conocen las temperaturas T1, T2 y T3. Si la resistencia del medidor es 250, la resistencia de la termocupla es 3 y la temperatura de junta fría es 77 grados Fahrenheit, nos dice que es aleación de níquel, la longitud 25 metros, el diámetro es de 1 milímetro, los hilos externos nos dan una FEM de 0.759. Esos son todos los datos del problema. ¿Ya? Ahí estaría la temperatura de medición del instrumento, es decir, la temperatura donde va a marcar lo que va a marcar nuestro instrumento. La temperatura de junta fría, que se nos da 77 grados Fahrenheit, y la temperatura de referencia lo voy a seguir manteniendo con grados centígrados 0. Este valor voy a hallar de tablas, esto voy a hallar de tablas igual posteriormente usando tablas. Vamos a la solución. Bueno, este dato voy a hallarlo para determinar mi resistencia del hilo. Esto está en tablas, ¿no? Nos dice níquel 6.38 por 10 a la menos 8. De la fórmula, la resistividad, la resistencia del hilo va a ser igual a la resistividad por la longitud sobre el área. ¿Ya? Y mi resistencia del hilo va a ser este valor. ¿Están de acuerdo? ¿Ese valor sale? ¿Lo verifican, porfa? ¿Sale ese valor? Sí, eso sale. Ya, gracias. Ahora vamos a convertir nosotros las temperaturas. Ya no podemos usar grados Fahrenheit, pues se nos va a dificultar conseguir otras tablas en grados Fahrenheit y todo. Entonces lo que vamos a hacer es convertir las tablas.
perdón, las temperaturas, usando la fórmula, ¿no? Un factor de conversión nomás. Entonces nuestros valores hallados van a ser. Estos son ya los valores convertidos. Tenemos 115, 140 y 25 grados. Son enteros. Ahora sí, recién voy a utilizar mi fórmula de termocuplas en paralelo. Va a ser esa. Ya sabemos, ya la hemos visto. Necesito hallar los potenciales. Necesito hallar la temperatura de... perdón, la resistencia. Tengo la resistencia de esto de dato. Acabo de hallar la resistencia de hilo. Y la resistencia de la termocupla. Igual la tengo. Entonces vamos a hallar los E's de las lecturas en tablas. En este caso solo nos dan dos temperaturas. Ya, vamos a buscar temperatura. Nos dice, ¿no? Tipo S. Tipo S, primero para la temperatura de junta fría. Vamos a buscar a 25, 20, está por aquí. Y 25 estaría aquí. 0.142 milivoltios. La temperatura 1, 115, 110 y 115 estaría aquí. 0.757. 757. ¿Ya? Luego la temperatura 2, 140. 140 sería 0.950 milivoltios. Entonces en el proceso, bueno, nuevamente hacemos el EI va a ser a la temperatura de la junta caliente, al grande, al de más abajo. En nuestro grafiquito no ve donde están tres triangulitos, por así decir, tres rectángulos con punta triangular. El grande menos el pequeño. Y ahí realizamos. Va a ser a nuestros datos hallados. Los dos valores de E que hemos hallado menos los valores de E a la junta fría. Y calculando sale esto. A mí me sale esto. Y ahora sí, esto es lo que yo tengo que reemplazar en mi fórmula. E1 y E2. Reemplazamos en la ecuación principal. Ya. Entonces teníamos el E del medidor de dato. Tenemos el... Hemos calculado estos valores de aquí del hilo. Tenemos. Y esta es nuestra única incógnita, el E3. Vamos a ir atrás a ver esa partecita, entenderemos bien. Antes, aquí nuevamente a nuestro enunciado. Se tienen 3 termocuplas, nos dice. 3 termocuplas. Y se nos está pidiendo allá la temperatura 3 de una de las termocuplas. ¿Ya? Eso es la dificultad de este problemita. No es como los otros que teníamos que hallar el total o algo. Tenemos que hallar una de las 3 temperaturas que se nos ha dado. ¿Ya? Se nos da el FEM. Este dato tenemos a los demás. Y entonces, volviendo donde nos hemos quedado. Acá. Reemplazamos los datos. Y usando el solve, pueden calcular este valor. Quisiera que me ayuden a verificar si está bien. El E3. E3. ¿Sale ese valor? Porfa.
Sí, sale lo mismo. Ya, gracias. Entonces, continuamos. Ahora tenemos que volver a compensar el valor para determinar en tablas. Ya, ese es el valor 3. Para darnos cuenta, nuevamente, eso de aquí tenemos que hallar de tablas. Usando las tablas, ¿no? No es hallar el E de tablas directamente. Entonces, junta caliente 3 va a ser el E3 que hemos hallado más el potencial de la junta fría. De la junta fría hemos determinado que es 0.142. Este valor es el que hemos hallado hace rato con nuestra fórmula. Y me sale ese valor. 1.124. Y ahora me voy otra vez a mi tabla. Tengo que realizar las determinadas lecturas. Para este valor de aquí, de E3, este E3, no sé cuánto es la temperatura, pero busco. Este es 1.024. 1.024. Entonces, ¿dónde puede estar? Entre estos dos estarían entre 1.021 y 1.029. Entonces mi temperatura estaría por aquí. ¿Ya? Y esos valores estaría a 1.021 y 0.29 hemos dicho. Estaría a 9, 149 y 150 grados centígrados. Realizamos la interpolación. A mí me sale 149.37. ¿Ustedes cuánto les sale? ¿Lo ayudan a verificar? ¿Le sale ese valor? Sí, eso sale. Ya, gracias. Ahora ese valor lo convertimos nuevamente a grados Fahrenheit, porque en grados Fahrenheit es donde se nos ha preguntado. Realizando la conversión tendría este valor. Eso ya es facilito, ¿no? Sí, corroborar. Solo corroborenlos con la conversión nomás. Sí, sí, sale también. Ya. Entonces, ya hemos visto. Hasta aquí terminaría la clase de hoy. Ya hemos visto todo termocuplas. Más o menos, siempre, bueno, siempre entran esos dos tipos de casos, ya sea paralelo o serie. Así es que repásenlo, por favor. Y hoy día, hasta la noche, les voy a mandar el video, por favor, ya, sus correos. Y gracias por su atención. Vamos a cortar. Una duda, no sé si tal vez podría. Dime. ¿Es sobre la clase? Es en cuanto a no es en cuanto a los datos, a unos datos de laboratorio que ha dado el ingeniero. No sé si me podría colaborar un poco con eso, guiar más o menos. Ya, ¿de qué laboratorio es? Espérame un ratito, lo voy a parar la grabación. Sí, sí.